Todos los asistentes, les doy muchas gracias por conectarse al webinar de hoy, que lleva por nombre TORC, descubre el AI SOC, agéntico nativo y olvida tu SOAR Legacy. Es muy importante, y siempre lo repito, y creo que es importante que lo sepan, no se preocupen por anotar lo que digamos durante el webinar, porque al final de la jornada le vamos a enviar la grabación de este webinar y además el material que revisemos. Así es que no se preocupen. Y además, todas las preguntas que tengan, por favor, esas sí, anótenlas donde sea que tengan y luego las van a, o directamente en nuestro chat de preguntas. Y al final de este webinar vamos a tener un espacio para responder todas sus dudas. Vamos a partir por hacer una pequeña revisión de la agenda del día de hoy, en donde primero les voy a presentar a los ponentes que estamos aquí de DotForce y unos invitados especiales de TORC. Luego vamos a hacer una presentación de DotForce. Como número 3 también vamos a hacer una explicación sobre TORC y de qué se trata principalmente la plataforma. Y luego vamos a hacer una demo, que es lo que todo el mundo generalmente quiere ahondar mucho más y entender más de la práctica de esta plataforma. Y como les dije, finalmente vamos a tener un espacio para preguntas, así es que no se preocupen que todo lo que se les pueda ir ocurriendo se los vamos a dejar clarísimo al final. Y bueno, el equipo DotForce, aquí está Javier Donoso, que les habla. Yo me dedico a InSales Sales and B2B Marketing Specialist en DotForce. Ahí está mi correo, en caso de que tengan cualquier duda, y mi LinkedIn, en caso de que quieran cotillar por ahí. Aquí está José Luis, que también lo pueden ver ahí en la camarita, que está conectado, es nuestro Operation Manager. Tienen su correo y su LinkedIn. Y finalmente, pero no menos importante, está mi compañero Jorge Valentiner, que es Pre-Sales Engineer en DotForce. También, como les comentaba, tenemos invitados de TORC. Está George Basie, que es Channel Business Manager en EMEA TORC. Ahí está su LinkedIn en caso de que quieran cotillar o cualquier cosita. Y va a estar muy atento en caso de que tengan dudas. Y por otro lado también está conectado Alberto Cita, Principal Solution Architect en TORC, y que está disponible para que podamos ahondar en la plataforma. Sin ir más lejos, les voy a empezar hablando de nosotros, que somos DotForce, que tal como lo ven aquí en el logo, acabamos de cumplir 20 años este año. Lo cumplimos porque fuimos fundados en el 2006 como mayoristas especializados en ciberseguridad. Tenemos activa distribución en España, Italia y Portugal. Y yo creo que algo muy importante que nos caracteriza es que nuestro principal valor es buscar innovación a través de nuestras soluciones. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito también que es importante de nuestros clientes. Somos mayoristas y siempre vamos a través de canal. Abarcamos y tenemos gran presencia en el sector público y privado. Como referencia, entre nuestros clientes finales están muchas empresas del IBEX 35. También, como pueden ver, entre el sector público están los que ven en la imagen, como lo son el Centro Criptológico Nacional, CCN, y también a nivel internacional tenemos el Centro Nacional de Ciberseguridad de Portugal, entre otros, como pueden ver ahí los logos. Y respecto al canal, tenemos alianzas estratégicas con MSCPs y resellers más reconocidos del país. Y como pueden ver también ahí los logos, está Telefónica Tech y S2 Grupo, entre muchos otros con los cuales trabajamos. Y bueno, ya dejando las presentaciones de lado, vamos a ir al meollo del asunto y a lo que nos convoca hoy, que es sobre esta plataforma. Y para eso voy a dar paso a José Luis, que les va a hablar un poquito más sobre TORC. Muchas gracias, Javiera, por la presentación. Muchas gracias también a nuestros invitados de TORC y, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes pues por venir a escuchar más sobre TORC. Bueno, veis mi pantalla, ¿verdad? Yo la veo perfectamente y creo que nuestros asistentes también. Y de hecho me gustaría hacerte una pregunta. Por este concepto de AI SOC. Pero primero me gustaría saber más un poquito sobre la empresa. Sobre TORC. Muy bien. Perfecto, pues nada, vamos a hablar primero sobre la empresa TORC.
Torque fue una empresa que se lanzó en 2020 y es una empresa relativamente reciente, pero en este tiempo ha tenido un crecimiento exponencial. Ya en 2022 lanzó su plataforma de Hyperautomation e hiperautomatización y han sido pioneros, los pioneros en esta categoría AI SOC, que son los primeros que anunciaron esta aplicación de IA agéntica para SecOps, que fue en 2023. Algunas de las referencias que vamos a tener, pues mira, quiero comentar esta de Forbes, que esta es pues, voy a mostrar un par de referencias, las dos de este año. Esta es de Forbes, que calificó a Tor como líder de facto en el segmento de ISOC, hablando pues, de cómo ha crecido, a pesar de lo nueva que es la gran presencia que tiene ya en el mercado. Y, como no, también Gartner. Esta es incluso más reciente, es de hace unas semanas, prácticamente un mes, en el que habla de Tor como la compañía a batir en agentes de AI SOC. Bueno, aquí vemos además la lista de clientes con los que ya, algunos de los clientes con los que ya cuenta Tor a lo largo de todo el mundo, pero también incluso aquí en España. Y por supuesto también referencias de Torque, aparte de la de Forbes y Gartner que ya he comentado, pues varias menciones en los principales medios tecnológicos a nivel mundial, pues hablan de cómo Torque está en estos grandes rankings que hacen selectos de empresas, tanto de empresas de ciberseguridad como empresas de inteligencia artificial, como empresas de emergentes, y como pues ya vemos la calificación de líder por parte de GigaOM con todos estos nombramientos, con todas estas insignias que dan, ya digo, a Torque este bagaje tan amplio a pesar de su juventud. Me pasa que para llevar tan poco tiempo en el mercado tienen un currículum impresionante. Bueno, sí, ahora me gustaría que me explicaras qué es la plataforma AI SOC. ¿Es tan diferente de lo que era un SOAR? Claro, para entender lo que es la plataforma AI SOC, yo creo que lo más interesante es empezar a hablar por los retos del SOC y para ver cuáles son los problemas que resuelve esta plataforma AI SOC. Básicamente, hoy en día, los retos del SOC son, pues, por un lado, la cantidad de alertas. Tenemos miles y miles y miles de alertas, dependiendo del tamaño de la empresa, pero en cualquier caso son muchas. Muchas de ellas son falsos positivos, que lo que hacen además nos hace perder tiempo el hacer esta diferenciación. Al final los analistas tienen que hacer muchas tareas manuales, muchas tareas repetitivas. Luego, evidentemente, un SOAR vive de sus integraciones y de cómo se relaciona con las herramientas de la organización y todas las herramientas del SOC. Y entonces, al final, esas integraciones muchas veces no son los satisfactorios que deberían ser. Y ya digo, esas herramientas desconectadas que mencionamos aquí crean flujos de trabajo fragmentados, de forma que solo el 70% de las alertas, que las que son más, digamos, asequibles de automatizar, son las que se atienden en promedio, pero aún así nos pasamos los analistas se pasan muchísimo tiempo con esas amenazas no detectadas, nos tenemos que enfrentar a incumplimientos de SLAs. Ya digo, los analistas al final con todo esto pues, sufren un cierto agotamiento que, por un lado, tanto a la parte personal, evidentemente no impacta en su satisfacción personal, pero además ese burnout de los analistas al final se traduce en una menor productividad y una menor satisfacción, por supuesto. Entonces, hablando un poco más de lo que me preguntabas, de oye, pero los SOAR no afrontan estos desafíos del SOC, que ya venimos hablando de ellos tanto tiempo. Bueno, sí, pero es verdad que los SOAR tradicionales y que todavía están intentando evolucionar y ponerse al día, pues son primero demasiado complejos para crear y mantener. Los playbooks se generan con código o con procesos muy complicados. Esto al final requiere muchísimo trabajo para generar esos playbooks y entonces además esto supone que la mayoría de empresas no tienen esa experiencia, necesitan contratar estos servicios y al final esto es muy complejo para ellos. Luego, además, estas soluciones no reducen suficientemente la carga de trabajo de los analistas. Todo esto
al final nos hace la la cobertura de automatización generalmente es baja. A menudo, lo comentamos, un porcentaje relativamente bajo. Los analistas tienen que gestionar la mayoría del trabajo de forma manual y eso evidentemente es muy poco productivo. Las integraciones son frágiles, se rompen con frecuencia, es decir, en cuanto hay actualizaciones, en cuanto el entorno cambia, todo esto, dado que estas integraciones son rígidas, son diseñadas de forma muy rígida, muy tradicional, pues todo esto supone un problema. Los equipos del SOC al final están más tiempo arreglando todo esto que en sí siendo productivos que en resolver las amenazas. Y también hay un problema con la escalabilidad. Entre los SOCs tradicionales, dada esta rigidez en cuanto hay que escalar, en cuanto hay un crecimiento, en cuanto hay cualquier novedad, pues todo se vuelve muchísimo más complejo. La verdad es que efectivamente puedo ver que los SOAR Legacy tienen muchas limitaciones. Así que con mayor razón, me gustaría saber cómo resuelve todo esto Tor con esta plataforma AI SOC. Perfecto, pues vamos a hablar de este esquema en el que yo creo que podemos pensar en el SOC básicamente como un embudo de alertas. Nosotros en el SOC nos enfrentamos a un flujo diario de una inundación, podríamos decir, de alertas y de, no solo alertas, eventos de seguridad que tienen que ser automatizados. Entonces, con Torque en el corazón del SOC agéntico, pues tenemos todas estas fases en las que primero hay un autotriaje en el que, bueno, pues hace una selección inteligente y ahí ya nosotros identificamos gran parte de los falsos positivos e identificamos perfectamente todas las alertas. Y ahí empieza todo el trabajo dentro de Torque. Hay un case management que está integrado de forma nativa en Torque, donde tenemos digamos, esa fuente única de la verdad que a veces mencionamos, es decir, donde tenemos siempre toda la información actualizada sobre todos los casos, donde tenemos todas las evidencias, todas las líneas de tiempo, todo el resumen básicamente de lo que hay en los casos. Y entonces tenemos toda la información desde que ha entrado cada alerta, cada evento, hasta que hay una remediación definitiva. Por supuesto, aquí ejercemos todo un control de toda la carga de trabajo, también conociendo la efectividad, la eficiencia de los analistas, y aquí es donde también vemos la acción y la remediación de forma inmediata. Torque ejerce también tiene este sistema de hiperautomatización que comentamos, que básicamente se integra con toda la infraestructura de seguridad, pero de forma inteligente. Hacker Automation, en realidad, el objetivo es simplificar, unificar básicamente toda esta generación de workflows que nos va a ayudar, a diferencia de los playbooks tradicionales rígidos, nos va a ayudar a hacerlo de forma inteligente, utilizando inteligencia artificial, para poder, ya digo, ejercer todos esos trabajos de una forma más dinámica y sencilla de configurar. Que además Jorge luego nos va a comentar un poquito más y nos va a mostrar cómo se hace todo esto, tanto la gestión de casos como la hiperautomatización, pero además está a punto de salir la opción de incluso generar el workflow de forma completa con lenguaje natural, lo cual es un grandísimo avance. Y por supuesto, tenemos Sócrates. Sócrates es este orquestador, que a veces llamamos quarterback, que está en la plataforma del SOC, pues eso, que es quien coordina todos esos hyper agents que vemos aquí para poder investigar, para razonar qué es lo que necesita cada alerta. Y ya digo, de una forma más inteligente, nos va a ayudar a resolver la grandísima mayoría de los casos que tenemos, o al menos plantearle con este human on the loop, es decir, en los casos más estratégicos, plantearle las decisiones de una forma más sencilla y efectiva a los propios analistas. Entonces, esto es un poco el resumen de lo que es la plataforma de SOC. Nosotros, aparte de esta diapositiva, como ha comentado ya Javier, os vamos a enviar después del webinar una grabación y las diapositivas que estamos mostrando. Tenéis más información sobre cada una de estas partes de Torque en algunas diapositivas, que no voy a pararme a hablar cada una de ellas, pero luego podéis repasar un poco todo esto. Pero, por supuesto, también al final del
del webinar, vosotros también podéis escribirnos y solicitar una demostración más a medida y más información sobre Torque. Pero básicamente desde el punto de vista de presentación y un poco a modo de resumen y a la espera de que podáis ver la plataforma, pues esto es lo que quería contarte. Pues mira, me queda mucho más claro el valor de de AI Talk. Así que estoy deseando en verdad ver la plataforma en acción con la demostración que nos va a hacer Jorge. Así es que, Jorge, te invito a que por favor también nos compartas pantalla y empecemos a conocer un poquito más sobre la plataforma. Hay algo importante. Cabe destacar que la realidad de cualquier empresa es que cuentan cada una con un ecosistema tecnológico distinto. Por ejemplo, para que Jorge empiece a mostrarnos, si yo quiero conectar mis herramientas actuales de seguridad e infraestructura, como CrowdStrike, Okta o Amazon, ¿qué tan complejo es este proceso en Torque y cómo se ve la interfaz en la práctica? Sí, muchas gracias, Javiera, por darme paso. Bueno, pues efectivamente las integraciones son una cosa que son muy importantes por ese amplio stack tecnológico que pueden tener las empresas. Y aquí Torque pues ha invertido bastante, ¿no? Cuenta con más de 300 integraciones out of the box que valen para conectar tu EDR de CrowdStrike o tu proveedor de identidad de Okta y tu nube de Amazon Web Service. Me gustaría aquí, por ejemplo, acceder a una. Por ejemplo, vamos a entrar a Domain Tools para hacer un ejemplo práctico. Aquí simplemente le damos a añadir instancia, ponemos el nombre, el API key, en este caso el usuario. Y con esta acción estaría ya completamente lista para usar en los flujos de workflow de Torque. Por otra parte, también me gustaría mencionar que, por ejemplo, si aquí filtramos por Secret Management, tenemos esa posibilidad también de esa gestión de secretos, ¿no? Por ejemplo, con el Secret Manager de Amazon Web Service o el Azure Key Vault, y tenemos esa posibilidad también de hacer esa gestión de secretos con Torque. Mira, ahora veo que ciertamente es fácil incluir las integraciones. Es algo que no le creía a José Luis, pero bueno, es cierto. Mira, él también comentó algo sobre Case Management de Torque, que se caracteriza por sus columnas de estados, SLA, etiquetas, que lo estamos viendo ahora. Y en conclusión, lo que se ve es que es un flujo muy limpio. Pero nuestro propósito hoy es que hablemos de lo que realmente ahorra tiempo. Por ejemplo, veo ahí un caso que está on hold. ¿Qué pasa si lo abrimos? Sí, bueno, antes de abrir el caso me gustaría comentar un poco qué es lo que estamos viendo en pantalla. Efectivamente, pues tenemos esta pantalla por tipo de columnas, pero también podríamos hacerlo de tipo lista, ¿no? Esta es la tipo lista de toda la vida y aquí podemos ver estos casos de esta forma. A mí me gusta sobre todo usar esta de tipo grid porque es de tipo tablón y así podemos ver toda la información de un solo vistazo y ya te pones todos los casos organizados en el estado que tengan, ¿no? En este caso, si vemos estas de que mencionabas, que tenía en mente, pues aquí está este de categoría alta. Vemos aquí el cumplimiento con el SLA, el número del caso, en este caso también la familia, ¿no? De Endpoint Security y las distintas etiquetas, ¿no? Si le pinchamos en uno de estos, vemos básicamente, vamos a poner un poquito más grande, vemos toda la información del caso, ¿vale? Tenemos aquí las etiquetas que hemos mencionado anteriormente. Aquí tenemos también, en este caso, este botón, ¿vale? Esta acción para poder realizar esta acción sobre este endpoint, a ponerlo en cuarentena o a escanearlo. Y luego también desde aquí podemos, por ejemplo, correr directamente un workflow, ¿no? Aquí a la derecha vemos este case summary. Este case summary, pues como estamos viendo, pues se genera también con inteligencia artificial. Básicamente lo que te dice son 4 indicadores que son, pues, qué ha ocurrido y te da ese detalle de forma resumida, cuándo, el impacto que puede tener esto en vuestros sistemas y los indicadores clave, ¿no? Aquí abajo vemos la propia alerta de CrowdStrike, vemos toda la información vamos, detallada y actualizada. Todo esto también es totalmente configurable y customizable. Y bueno, pues básicamente tener este case summary de un solo vistazo, pues esto lo tomaría la lista, pues no sé, unos 5 o 10 minutos en poder comentar esto, quizá menos. Pues ya te lo tenemos directamente en una sola pantalla, ¿no?
Más que hablar de este ejemplo en concreto, que está muy bien, me gustaría comentar este caso que tenemos aquí abierto, ¿vale? Que es una detección, ¿no? Que ha hecho el NDR de Corelight, que también nosotros en Dot4 somos proveedores de esta solución. Y aquí vemos cómo pues, va populando toda la información, ¿no? Te va diciendo esa información, el what, el when, el impact. Básicamente que aquí ha detectado una comunicación de command and control, ¿no? Pues te dicen los indicadores clave. En este caso está IP externa que termina en 108 y vemos toda la información aquí abajo, ¿no? Los observables, es importante mencionarlo porque es todo, es información que hemos visto anteriormente, pero pues la categoriza por esos observables, que es cuáles son los actores que intervienen en esta alerta. Si pinchamos aquí podemos ver efectivamente que está catalogada como maliciosa y también vemos en qué casos también está esto observable, ¿no? Este indicador de compromiso, con lo cual también lo tenemos en una sola misma pantalla, las notas que se han ido añadiendo a este caso. Y luego, pues esto lo vemos un poquito más adelante cuando asignemos esto o bien a un analista o bien a Sócrates, ¿no? Entramos a ver el Runbook, ¿vale? Esto es lo que comentaba antes José Luis. Para esto no he hecho ni implementado ni una sola línea de código, ¿vale? Esto es texto natural. Aquí este es lo mismo que tendría que ser un analista pues en su procedimiento. Efectivamente, para actualizar el caso, clasificar el caso. Y luego yo he decidido aquí, por ejemplo, meter esa human on the loop, ¿no? Meter a un analista del SOC para que apruebe o deniegue esa decisión. Esto pues es relativamente frecuente cuando estamos pues haciendo pruebas o ya estamos en producción y ya queremos ver más o menos cómo se va comportando el sistema para ir ganando esa confianza, ¿no? Aquí vemos en este texto, ¿vale? Que vemos que en caso que sí ha sido aprobado, pues bloquear la IP, poner en cuarentena el host, bloquear el dominio y poniendo las notas de investigación en el caso, ¿no? Tal cual como haría un analista, tal cual que es lo que hay que hacer, por decirlo de esa forma, ¿no? Y luego aquí a la derecha vemos el Action Plan, que no es más que es la traducción de ese lenguaje natural a qué es lo que va a ser la plataforma de Torque por debajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si abrimos el Approval Check, si es aprobado por ese analista, pues mira, empieza a bloquear la IP y aquí vemos exactamente qué es lo que hace la herramienta por debajo, ¿no? Esa traducción, con lo cual todas esas acciones las podemos ver aquí descritas, ¿no? Y todo esto ha sido generado con inteligencia artificial también, ¿vale? Yo simplemente he escrito el texto de forma natural y directamente, pues, el sistema lo ha traducido en qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Básicamente, aquí podemos hacer dos cosas, ¿no? Además de, como he comentado antes, asignárselo a un compañero, o bien se lo puedo asignar directamente a Sócrates. Sócrates que es ese orquestador que comentó antes José Luis. Si se lo asignamos a él directamente, pues aquí empieza Sócrates a trabajar, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que está ya ejecutando el plan de acción y todo esto, ¿qué significa para vosotros? Pues que realmente la IA en Torque no es el típico asistente al que le haces preguntas, ¿no? Esto es un ecosistema de agentes autónomos que entienden los objetivos, razonan y actúan por sí mismos, ¿no? Realmente yo creo que por eso Torque va varios pasos por delante de la competencia porque no está reescribiendo el pasado, ¿no? Actualizando sus herramientas, sino están liderando el presente del SOC autónomo. Y aquí podemos ver pues cómo trata las investigaciones, cómo razona, cómo documenta y cómo remedia, ¿no? En este caso ya está haciendo todo este tema del bloqueo de la IP y esto lo hace en segundos, ¿no? Ni minutos ni en horas, en segundos. Mientras vemos cómo Sócrates ejecuta esta investigación en segundos, minutos, como tú dices, me gustaría ver qué está pasando por detrás. Te lo pregunto porque José Luis hace un momento comentó que los SOAR tradicionales se basan en playbooks complejos y muy rígidos. Entonces, ahora, por ejemplo, viendo este workflow que tienes en pantalla respecto a la alerta de Corelight, explícanos, por favor, cómo resuelve Torque esta rigidez con su enfoque no-code o más bien low-code. Sí, efectivamente, aquí es muy importante tener en cuenta que esto se puede hacer de tres formas, ¿no? Lo primero, podemos crear estos pasos de forma manual, como estamos aquí viendo en pantalla, o bien también puedo usar plantillas predefinidas de workflow, ¿no? Con esos
eh, eh, pasos ya predefinidos, preestablecidos, y tú directamente pues usas los que están disponibles. Y luego ya muy próximamente, concretamente en agosto de este año, Tor va a liberar esa nueva funcionalidad para mí muy potente, que igual, ¿no? Con un lenguaje natural, tú le dices al sistema qué es lo que quieres hacer, qué es lo que persigues, y automáticamente el sistema te crea este workflow de forma customizada y automática. En ese momento ya, pues haciendo seguramente un par de ajustes, ya pues lo puedas poner en marcha, ¿no? Entonces, realmente es bastante potente, porque para esto simplemente pues podemos incluso, como estamos viendo aquí, puedo hacer un drag and drop de cualquiera de estos pasos y sin escribir una sola línea de código, ¿no? Con lo cual es bastante ágil para poder hacer todo este trabajo. Aquí, por ejemplo, vemos esta alerta proveniente del NDR de Corley, que es pues, los típicos datos que muestra Corley con sus sensores. Y aquí, a continuación, vemos esta ejecución paralela. ¿Qué significa esto? Que en lugar de ser una ejecución secuencial, pues podemos hacer varias ejecuciones en paralelo para que efectivamente salga de una forma más rápida, porque da igual que se ejecuten en paralelo, pues lo hacemos de esa forma, ¿no? En este caso vemos dos agentes, ¿no? Estos dos agentes que comentaba José Luis también. Aquí a la derecha vemos uno de Greynoise que he diseñado con su toolbox, que vamos a hablar a continuación. Y luego también vemos este de Virus Total, ¿no? Que este seguramente ya lo conozcáis mucho, y en este vamos a entrar a continuación. Pero también quiero comentar que aquí a la izquierda pues tenemos estos agentes igual predefinidos, así como tenemos workflow, plantillas de workflows predefinidas. Aquí tenemos pues todos estos hiperagentes ya predefinidos, que por ejemplo ya directamente con hacer un drag and drop de esto, pues lo podemos poner aquí para hacer esa correspondencia, ¿no? Con la matriz de Mitre y esa clasificación. Seguimos bajando un poquito más. Vemos aquí también pues que he ido añadiendo pasos. Aquí he añadido pues en este caso pues un paso para Criminal IP, para también obtener información de Criminal IP, que también es proveedor nuestro. Y aquí vamos también añadiendo esa funcionalidad a la propia gestión del caso, ¿no? En este caso vemos aquí pues esas acciones del EDR que hemos visto antes, pero también he añadido pues esa opción de poder bloquear la IP y también bloquear ese dominio, ¿no? Y luego, pues, ir añadiendo los observables al caso. Esto es un ejemplo, evidentemente. Y luego he decidido, pues, en este caso, enviar un correo electrónico, ¿vale? En este caso, un analista. Esto para Torque también es bastante importante que sea por varias vías. Entonces, en este caso, yo he decidido usar un correo electrónico que voy a traer aquí a continuación, pero esto también se puede hacer por Slack, por Teams, incluso por WhatsApp, ¿no? Esa interacción para poderlo hacer de una forma pues, bastante ágil en las herramientas de trabajo y que directamente le avise al analista por esas vías, ¿no? Aquí vemos en este caso pues el número del caso, los parámetros de la alerta y luego pues de una forma muy resumida qué es lo que dice Virus Total, que lo catalogó como malicioso, Greynoise también, que vemos que aquí lo pone como malicioso, también que tiene ese noise, ese parámetro noise que es un escaneo masivo, y luego Criminal IP, ¿vale? Que lo pone también que como un scanner a true, y el score para tanto inbound para como outbound lo pone como crítico, ¿no? Entonces, aquí le pregunto yo a ese analista, oye, ¿deseas aprobar ese bloqueo del IP, bloquear el dominio y poner en cuarentena el host? Y desde aquí mismo, el analista puede aprobar o denegar esa solicitud, o bien entrar en la plataforma y poderla aprobar desde allí. Entonces, esto es una de las vías, ¿no? de hacerlo. Y luego, pues ya está. Aquí acaba de esta forma esta explicación acerca del workflow. Pero como hemos dejado antes trabajando a Sócrates en este ratito, vamos a ver qué estado tiene, ¿no? Como hemos visto, ya no está en new, ya directamente lo ha puesto a close, ya lo ha cerrado. Si abrimos aquí, en este caso, este caso, valga la redundancia, vemos que para esta dirección IP, bueno, pues ya está, pone que el caso ha sido completado, empieza a actualizar otra vez el case summary, porque efectivamente ya se han hecho cosas, te pone el qué ha ocurrido, cuándo y el impacto que ha tenido. Y luego, pues, vemos efectivamente que nosotros, pues, bueno, en este caso Sócrates ha bloqueado, ¿no? esa IP, ha puesto en cuarentena el host y también bloqueado el dominio. Si seguimos bajando, aquí vamos a ver todo el razonamiento, ¿no? Es de esos agentes que han trabajado para nosotros de forma autónoma. Vemos que ha extraído esos indicadores de compromiso. Aquí vemos el resultado de esas investigaciones. Vemos también, aquí está esta IP externa la que ha sido comunicando para ese
que coman el control y luego pues vemos toda esa información y que también ha sido catalogado por todos estos vamos, proveedores de ciberseguridad adicionales como, bueno, Greynoise que lo usamos nosotros aquí o Sorrada, que entre otros. Y bueno, aquí te dice también las evidencias, ¿no? que ha estado usando y vemos toda esta parte que es bastante interesante, ¿no? Hay una cosa que no he mostrado anteriormente, yo creo que es importante entrar aquí nuevamente para mostrar realmente el por qué realmente la inteligencia artificial en el caso de Torque no es una caja negra, ¿no? En este caso, si abrimos alguno de estos agentes que tenemos aquí, vamos a abrir en este caso el de virus total, que es bastante frecuente. Aquí Tor nos permite, por ejemplo, usar su propio ecosistema de inteligencia artificial, que te permite usar Gemini o ChatGPT, o incluso pues, permite que tú conectes tu sistema, ¿no?, de inteligencia artificial para usar tu propio modelo. Aquí vemos también el rol, esto es importante efectivamente, yo que le digo que mira, que eres un analista de sistemas, perdón, del SOC, vemos que efectivamente tu labor es de investigar esa alerta del NDR y efectivamente pues le damos un objetivo, le damos una salida y ese reporte final, ¿no? Y de paso también le doy un ejemplo para que se ilustre y sepa cómo, más o menos, cómo va a recibir esa alerta. Este toolbox realmente es la forma que tiene Torque, ¿no?, para decirle, mira, vas a usar este agente con estas herramientas en concreto, ¿no? En este caso, pues hemos seleccionado estas dos para poder investigar el IP y el dominio. Y es una forma también para evitar esas alucinaciones de inteligencia artificial, ¿no? Aquí lo ponemos sobre raíles para que exactamente haga lo que tenga que hacer con las herramientas que yo le estoy dando, que le estoy poniendo a disposición, ¿no? Y luego vemos aquí este execution log, realmente es esa información, ¿no?, que en este caso accede y dispone ese agente para poder ver todo esto que estamos viendo a continuación, ¿no? Vemos el input, vemos el objetivo, vemos la salida, como hemos visto antes, ya me prepara el reporte y tenemos toda esta información de razonamiento, con lo cual esto, como he dicho antes, pues no es una caja negra, no es un black box y aquí tenemos toda esta información totalmente transparente y auditable. Genial, Jorge. La verdad es que me queda mucho más claro. Ya vimos que personalmente creo que Sócrates es una máquina investigando casos y le ayudaría muchísimo a los analistas. Pero como has mencionado antes, Torque ha ido un paso más allá y ha sacado a Sócrates de la simple gestión de incidentes para integrarlo en toda la plataforma. Pero me gustaría saber cómo funciona esto en la práctica. Sí, en efecto, Sócrates se apoya en su equipo, ¿no? En su ejército de agentes para conseguir tener una ISOC, ¿vale? Entonces, Tor lo que ha hecho es sacar a Sócrates de esa gestión de casos tan potente y lo has puesto en toda la plataforma, ¿no? Realmente, esto es lo que nos permite en este dashboard que estamos viendo en pantalla, que tenemos toda esta información gráfica, que ya de por sí da bastante información de un solo vistazo. Aquí cuando vemos esta opción, ¿no?, incluso en las cajitas inferiores, le podemos decir, oye, mira, Sócrates, analízame qué es lo que estás viendo en pantalla. ¿Y qué es lo que es Sócrates en tiempo real? Pues analiza ese dashboard y te muestra pues toda la información relevante igual y te hace un resumen de lo que estamos viendo, ¿no? Los indicadores de riesgo, acciones recomendadas. Aquí puedes también pues ver toda la información relacionada con un caso en concreto o realmente pues incluso podemos hacer esa conversación que hemos visto, que hemos comentado antes, pero incluso también hacer acciones de remediación, ¿no? Podemos hacer investigaciones desde aquí, podemos hacer threat hunting, podemos ver aquí que Torque está integrado en toda la plataforma. Mira, me queda mucho más claro. Creo que nuestra audiencia está valorando nuestra presentación, pero lo prometido es deuda y vamos a hacer este espacio para preguntas. Y los invito a que, por favor, a nuestros invitados y también a ustedes que les quedó alguna dudilla, la aprovechen de hacer ahora. Y de hecho, tengo una, así es que quien levante la mano primero puede ahondar más. La primera pregunta. ¿Qué pasa si tengo una herramienta propia o muy de nicho que no está en el catálogo de integraciones de Torque? Vale, pues
Para eso, bueno, me tomo yo la pregunta. Para eso voy a compartir nuevamente mi pantalla, ¿vale? Vamos a abrir aquí en la pestaña de integraciones. Efectivamente, lo más normal, ¿no? Que es que tengamos ese listado completo de más de 300 integraciones, pero que tengamos pues una integración concreta que todavía Tor no haya añadido en su catálogo. Para eso lo que creamos es aquí es una nueva integración, ¿vale? Esto te va a abrir este Integration Builder y aquí básicamente lo que vamos a hacer es pues poner el nombre de la integración y ponemos el nombre, ponemos una descripción, incluso podemos poner ya el logo de la foto para que salga en el listado de una forma más visual y podemos poner también aquí, muy importante, ¿no? Poner ese enlace a la documentación del API de ese fabricante, ¿no? En este caso, la inteligencia artificial de Torque la lee en segundos y crea la integración por ti de forma automática, ¿no? Evidentemente poniendo algunos parámetros, pero lo hace ya de forma automática y con esto ya está esa integración lista, ¿no? Para ser usada en el ecosistema de Torque. Perfecto. Tengo otra preguntilla. Dice, ¿cuáles son las principales diferencias de vuestra plataforma con otras plataformas de AI SOC? Como Exaforce, por ejemplo. El catálogo de integraciones, agentes que tenéis. Equipo. ¿Quién ¿Sí? se ofrece? Vale, yo concretamente, no sé si a lo mejor Alberto puede responder a esta pregunta. A lo mejor la podemos traducir a George, o si queréis, un momento. No sé si conocéis. ¿Me podrías repetir la pregunta, Javiera, por favor? Por supuesto que sí. Bueno, aparte de agradecernos de estar en este webinar, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las principales diferencias de esta plataforma con otras plataformas de AI SOC como Exaforce, por ejemplo? ¿Hay diferencia en el catálogo de integraciones, agentes que tenéis, etcétera? Bastantes diferencias. Yo, por no extenderme demasiado, diría que la principal es que la mayor parte de las plataformas de AI SOC que hay en el mercado se centran en la fase de ingestión de alerta y triaje de la alerta. Y suelen dejarlo ahí, no van más allá. En Torque esto es solo uno de los puntos, como hemos visto antes en la presentación. Se empieza por realizar la ingestión de la alerta a través de las integraciones. Los agentes de autotriaje se encargan de normalizarla, se encargan de investigarla, utilizando la información de la propia alerta, haciendo enriquecimiento automático en plataformas de Threat Intelligence que están incluidas dentro de la propia licencia de Tor. Analizan si alertas similares se han consumido previamente, si se han creado casos al respecto, cuál ha sido el resultado de la investigación de cada uno de esos casos, investigan o consideran igualmente conocimiento organizacional. Los usuarios, nuestros clientes pueden, utilizando lenguaje natural, influir en el comportamiento de los agentes, tanto mediante guía del analista, del análisis de la inteligencia artificial de autotriaje, en el que se le proporciona información que influye en el veredicto, y también reglas que una vez que se ha alcanzado un veredicto, aplican y que permiten modificar el resultado de ese veredicto definiendo listas blancas y listas negras. Este tipo de información pues, puede proporcionar datos como, oye, estas son las joyas de la corona, o todo lo contrario, estos son los sistemas desde los que hacemos penetration testing, estos son los sistemas de test donde hacemos pruebas del software, o desde los que hacemos pruebas de diferentes acciones que tenemos que probar antes de pasar a producción, con lo cual cualquier comportamiento sospechoso que venga desde estos orígenes, pues ponlo en ese contexto, lo que ayuda muchísimo a eliminar el número de falsos positivos. Muchos de nuestros competidores, yo diría, prácticamente todos nuestros competidores paran ahí. Para nosotros esto es el principio. A partir de ahí se realiza la creación del caso, al caso se le asocia un runbook, como hemos estado viendo, automáticamente Sócrates empieza a trabajar en ese caso, si se prefiere que sea un analista humano, Sócrates involucra
tanto workflows deterministas como workflows híbridos, como workflows puramente agénticos para realizar las tareas que tradicionalmente tendría que realizar un analista. Sigue el Security Operation Procedure definido en este runbook y cuando llega el momento de tomar una decisión respecto a qué hacer con este caso, la toma de acuerdo con el procedimiento operativo de la organización, desde voy a escalar esto a un analista humano porque necesitamos información o aprobación adicional, hasta entro en comunicación con un analista humano, como hemos visto antes, a través de email, pero a través de prácticamente cualquier otro canal lateral para validar los resultados de la investigación y recibir instrucciones de en qué dirección debe de procederse, o directamente, si el nivel de confianza es muy alto y el procedimiento está establecido de esa manera, pues empieza con las tareas de investigación adicional, hacer threat hunting adicional y hacer las tareas de remediación en caso de que estas apliquen, llevando el caso de la de la alerta, de dicha alerta, creación del caso, investigación, threat hunting, resolución y documentación de ese caso. Yo, básicamente, gracias Alberto por tu intervención. Yo no digo una respuesta yo porque no conozco concretamente Exaforce, pero sí que es cierto que Torc, por resumir un poco de cara a una organización, Torc es una empresa, es una solución totalmente madura, que es puntera, que es básicamente la que es una solución de referencia hoy en día, que es un poco la que ha creado ese concepto de ISO y es la que está liderando todo este enfoque de ISO. Pues si tenemos más preguntas. Estás silenciada, Javiera. Perdón, ahora sí. Bueno, vamos a dar espacio a la pregunta que viene, que son varias en un equipo, así que la voy a leer y vamos en orden respondiéndolas, ¿vale? Dice, ¿cuántas API son necesarias para la configuración? Luego dice, ¿qué modelos de IA se pueden usar? Y finalmente, ¿cuál es el consumo de tokens aproximado por cada query? Partamos por la primera. ¿Cuántas APIs son necesarias para la configuración? Si quieren, voy respondiendo a estas. A ver, entiendo que por API se refiere a las integraciones. ¿Cuántas integraciones hace falta? Pues depende del ecosistema de seguridad y de IT, porque no está limitado a seguridad aquí. En muchas ocasiones vamos a necesitar interactuar para implementar un proceso con otros sistemas, pues desde plataformas de ticketing ITCM adicionales hasta Identity and Access Management, CMDBs, etcétera. Pues entonces, en función de los o de comunicaciones, como hablábamos antes, email, Teams, Slack, en función de qué proceso quiere implementarse y cuál sea el ecosistema, pues eso define de forma clara cuáles son el número de APIs que se tienen que configurar. La segunda pregunta era los modelos de IA que se pueden usar. ¿Verdad? Bien, a ver. Torc puede utilizar modelos LLMs que vienen incluidas dentro de la propia licencia, y ahí tenemos tanto de OpenAI como de Gemini. Iremos introduciendo más con el tiempo. Claude posiblemente de Anthropic sea la siguiente. Pero luego además el cliente puede traer su propia suscripción. El modelo de suscripción de Torc tiene un consumo bien definido que no está basado en tokens, sino en número de ejecuciones. Por ejemplo, hacer una query simple a una LLM, tipo chat completion, ¿no? Le hago una pregunta, espero una respuesta. Eso consume un crédito, por así decirlo, ¿vale? No, por así decirlo, no, exactamente así, ¿vale? Cada cliente, en función del licenciamiento que tiene un número de créditos al mes
y esos créditos se van consumiendo y se recargan al primer día del mes siguiente. Además, es importante decir que para garantizar que a nuestros clientes que sus procesos operativos nunca están interrumpidos, si bien desde el punto de la licencia el cliente tiene derecho a hacer un determinado uso, este uso no le hacemos enforcement duro, de forma que si el cliente sobrepasa su límite mensual, puede continuar trabajando, va a estar recibiendo notificaciones en varios umbrales, antes como al 80%, al 90%, al 100%, al 110%, al 120%. Esto no va a incurrir tampoco en facturación adicional. Entendemos que en determinados momentos puede haber picos de alertas que hay que gestionar. Si de forma, digamos, permanente se está superando ese límite, pues entonces pues a través de la relación comercial que se tenga con el cliente, ya sea directamente con Torc o a través de nuestros mayoristas, etcétera, pues se mantiene una conversación para ver qué es lo que hay que hacer para actualizar el licenciamiento, ¿vale? Entonces, con esto en mente, que consumir el número total de créditos nunca va a hacer que los procesos dejen de funcionar, una query a una LLM consume un crédito. La ejecución de un hyperagent, independientemente del tiempo de ejecución, del tamaño de la query, del número de veces que haya, el número de herramientas que tiene que ejecutar el agente, consume 6 créditos. La ejecución de un action plan por parte de Sócrates consume 12 créditos y una conversación con Sócrates consume 8 créditos, ¿vale? Esto es así y siempre es independientemente de, y aquí me voy a la siguiente pregunta un poco también, independientemente de la longitud de la pregunta, de la longitud de la respuesta, es decir, no tenemos en cuenta el número de tokens asociados a cada interacción con modelos de LLM, lo medimos en base a ejecuciones, que es mucho más predecible y mucho más fácil también de administrar desde el punto de vista de nuestros clientes. Eso es con el modelo de consumo de IA con la suscripción incluida en la licencia de Torc. Adicionalmente, nuestros clientes, sin renunciar a esto que siempre está ahí, pueden traer su propia suscripción de LLM. Ahí soportamos las principales LLMs del mercado y tanto en modelos a los que se pueda acceder de forma pública como a los que haya que acceder de forma privada. Por concretar un poco más los modelos soportados, OpenAI, OpenAI sobre Azure, Gemini y cualquiera de los modelos de Anthropic, ya sea directamente a través de una suscripción con Anthropic o a través de la suscripción de Gemini, que también incluye, en función del modelo de suscripción que se tenga, a LLMs de Anthropic o de Amazon Bedrock. En estos modelos, ahí el licenciamiento ya es el que el cliente tenga con esos proveedores. Generalmente en esos modelos ya sí que la facturación se hace en función del número de tokens. Y el número de tokens que se consume en una llamada o una LLM, en la ejecución de un agente, etcétera, depende ya sí de la complejidad del trabajo. Lo que sí queda Torc en todo momento es transparencia de cuántos tokens se están dando en cada una de esas interacciones. Pues muchas gracias. Creo que he conseguido responder a las 3, espero. Que de hecho creo que fuiste muy ordenado porque después de cada una le dabas seguimiento a la siguiente. Así que muchas gracias, Alberto. Y te dejo abierta también la pregunta. Hablando de todo lo que es la IA, hay una siguiente pregunta que creo que está interesante. ¿Qué grado de alucinaciones tienen estos agentes? ¿Hasta qué punto es seguro delegar la automatización en producción? A ver, como se puede concluir de mi respuesta a las preguntas anteriores, Torc está utilizando modelos un agente, desde un punto de vista práctico, básicamente tiene 3 componentes, ¿vale? Tiene una LLM,
que utiliza para realizar tareas de razonamiento, fundamentalmente. Una serie de herramientas que en el contexto en el que estamos trabajando ahora de Torque son básicamente o acciones individuales, steps, como los llamamos, de los que pueden ver en los workflows, mediante los cuales Torque realiza interacciones con plataformas de terceros, utilizando las credenciales que se guardan en las integraciones, y también pueden ser workflows completos, ¿vale? Esos son los dos tipos de herramientas que puede estar utilizando un agente. Y el tercer componente es las instrucciones que se le dan al agente, el prompt, si quieren. Si bien los agentes se han desarrollado con salvaguardas para intentar minimizar las posibilidades que busca comportamientos inesperados, que es en los que se traduce una alucinación de un LLM, el que esas alucinaciones no se produzcan depende fundamentalmente de la calidad de las instrucciones, que sean concisas, que sean precisas, que se den en el orden adecuado, es decir, los principios básicos de lo que se conoce a día de hoy como prompt engineering en el entorno de la inteligencia artificial, y luego de la idoneidad de las herramientas que se le proporcionan a la gente para realizar esa función. A la hora de crear un agente en Torque, el proceso de creación del agente está asistido por otro agente de inteligencia artificial que te permite simplificar el proceso de realizar ese prompt engineering, ¿vale? Esa ingeniería de las instrucciones para garantizar que con el modelo elegido y las herramientas que se le han proporcionado, las instrucciones ofrecen una posibilidad mínima de que se produzcan alucinaciones. Sin embargo, al final estamos sujetos a las capacidades del modelo de lenguaje natural subyacente, ¿vale? Hay que tener en cuenta, por tanto, que incluso con todas las salvaguardas, cualquier proceso de inteligencia artificial debe de entenderse como un proceso no determinista. Y hay que elegir, por tanto, adecuadamente qué tareas pegan en un agente, qué tareas se realizan de forma determinista en un workflow en Torque y qué tareas pueden ser una combinación de ambos mundos. Tareas, por ejemplo, de remediación, en las que no hay ningún lugar a que se produzca un comportamiento no esperado, en el que todo tiene que estar perfectamente auditado, etc. Esas tareas, nuestra recomendación es implementarlas mediante workflows deterministas en Torque en los que no hay inteligencia artificial. Tareas en las que realizar un proceso predefinido es realmente muy complicado, pues por ejemplo, vamos a hacer el típico ejemplo de esto es un threat hunting, ¿vale? Cuando uno está haciendo un threat hunting, uno nunca sabe hasta dónde va a tener que llegar. Es entrar en la madriguera del conejo y empezar a ver cómo es de profunda y cuántas galerías tiene. Y es un proceso en el que el trabajo es dinámico y cambia con el contexto. Este es un proceso muy difícil de implementar con un workflow determinista y la forma correcta de implementarlo es con inteligencia artificial. Una de las ventajas de Torque es que no obligamos a elegir una única forma de hacer las cosas. Por el contrario, pues proporcionamos mecanismos, la posibilidad de crear de una forma muy sencilla mecanismos deterministas con workflows, creación asistida con lenguaje natural, workflows en los que hay una combinación de mecanismos deterministas y mecanismos menos deterministas, pero muy controlados. Workflow determinista en el que tengo que hacer una extracción de datos de información no estructurada. Bueno, pues la forma correcta de hacer esa, o la forma sencilla de hacer esa extracción ya no es empezar a hacer regex, ¿vale? Es contar con una llamada o una LLM para que me ayuden a hacer esa extracción dentro de un workflow que por lo demás es determinista, ¿vale?
Y por último, tareas en las que el trabajo que ha de realizarse depende fuertemente del contexto y va cambiando a medida que una investigación se produce, se realizan mediante agentes. Y luego después, en el entorno de case management, tenemos a Sócrates, que sigue el proceso operativo definido en lenguaje natural, el mismo runbook o playbook que se le pasaría a un analista, se ciñe a él, combinando y orquestando todos estos mecanismos. Flujos deterministas cuando se quiere que sean deterministas, flujos híbridos cuando se obtiene una ventaja en esos flujos híbridos, pero con un control de dónde está el componente no determinista para minimizar el riesgo. Y por último, flujos no deterministas con agentes de inteligencia artificial cuando tiene sentido hacerlo así, porque de otra forma no se puede escalar. Creo que la respuesta fue muy completa y, de hecho, tomo un poco en cuenta otras que tenemos. De hecho, en honor al tiempo, nos quedan 3 minutillos para terminar y nos quedan un par de preguntas. Así que, Alberto, vamos a hacer un ping-poneo. ¿Te parece? Mira, la siguiente. ¿Las APIs como virus total vienen incluidas? Bueno, dentro de la solución de autotriaje incluimos acceso a, es decir, el agente de autotriaje tiene sus propias fuentes de inteligencia externas, incluyendo Reversing Labs y otros. Fuera de eso, cualquier otra plataforma de inteligencia que se quiera consultar desde Torque requiere de una licencia que trae el cliente. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna forma de anonimizar la información antes de enviarla a la gente de IA? Sí, sí, hay muchas formas de hacer ese trabajo dentro de los propios workflows, sí. Siguiente. Y aquí yo creo que se respondió antes con la explicación, pero vamos a ir a la pregunta. ¿Qué tipo de casos seguís recomendando revisar siempre con validación humana antes de automatizar la remediación? ¿Cuál suele ser el mayor cuello de botella al implementar la plataforma por primera vez? ¿Integraciones, definición de workflows o algún ajuste del proceso del SOC? A ver, son dos preguntas. La primera, nuestra recomendación es que la automatización traiga a analistas humanos al núcleo de automatización antes de realizar cualquier tarea, vamos a decir, destructiva. Pues, por ejemplo, aislar un endpoint con el EDR. Sobre todo porque ese proceso, durante la adopción, permite ganar confianza en el propio proceso. Y luego ya, a partir de ahí, yo diría que la respuesta se particulariza para cada cliente. Y la potencia de Torque es que no restringimos el cómo hacer eso. Damos completa flexibilidad y completo soporte a nuestros clientes para que sean ellos los que decidan con qué mecanismos de automatización se sienten cómodos para realizar de forma autónoma y cuáles son aquellos en los que quiere tener siempre supervisión por parte de un analista o de múltiples ojos, de que el tener que recopilar varias aprobaciones antes de desencadenar una determinada acción, con el contexto que se ha ido generando a partir de la alerta y las investigaciones automáticas. Y como decía, además, con múltiples canales laterales, pues desde los más tradicionales como el email a canales más de tiempo real, integrados en herramientas de productividad corporativa, pues desde Slack o Teams o Zoom o Webex o muchas otras, hasta otras, si quieren, menos corporativas en general, pues como yo que sé, hemos mencionado antes WhatsApp y Telegram y en general con cualquier otra plataforma que pueda tener un gateway de mensajería social. Y luego, respecto del cuello de botella. Generalmente, es que esto depende mucho de cada cliente, pero el proceso que suele llevar más tiempo es el de en el que nosotros recomendamos invertir más tiempo, y ahí estamos hablando de días adicionales, es en el de
la ingeniería de los procesos. El tener claro qué es lo que se quiere hacer y cuál es el proceso para llevarlo a cabo. El tener esto claro e invertir tiempo en esto es lo que luego permite ir mucho más rápido. Parece una obviedad, pero nuestra experiencia es que con las capacidades de automatización que proporciona Torque, se va a llegar a automatizar muchos más procesos de los que se están automatizando ahora mismo en cualquier cliente, y por tanto es muy importante el conocerlos bien y dedicar tiempo a tenerlos bien definidos para luego ir a tiro hecho a estas son las integraciones que necesito y estas son las automatizaciones y cómo los usuarios van a interactuar con la plataforma. Perfecto. Te juro que solo nos quedan 2 preguntitas, Alberto. Muchas gracias. ¿Cuántas peticiones se puede procesar en paralelo? A ver, digamos que hay varios guardarraíles que habría que tener en cuenta en este caso, pero digamos que en principio, y luego además Torque es una plataforma multitenant, etcétera, vamos a y que nuestros clientes generalmente tienen se organizan como una organización dentro de la cual hay múltiples workspaces que están ingiriendo alertas de diferentes fuentes. Para responder esta pregunta sin extenderme demasiado, yo les diría que aquí el guardarraíl más importante es el de las 25 ingesta de 25 alertas por segundo. Pues perfecto. Creo que con eso y esto luego llega y realiza, desencadena automatizaciones en paralelo a través de ahí, pero ese sería, si quieren, como que con la configuración estándar, el único patrón que deberíamos que tener en cuenta, y que esto es por cada workspace, ¿vale? Y que la forma de escalar aquí es añadir workspace adicionales en caso de que fuera necesario subir, y no suele ser esta experiencia. Pues perfecto. Y finalmente, la última pregunta de este webinar es, ¿puede interactuar Torque con infraestructura on-premise que todavía tenemos? ¿Cómo se hace para que esta conexión sea segura? Vale, prácticamente este es el escenario que nos encontramos en, les diría, casi el 100% de nuestros clientes. Entonces, Torque puede interactuar de forma segura con la infraestructura privada mediante el despliegue de un componente que se llama el Step Runner. El Step Runner es un contenedor que puede trabajar sobre Docker, sobre Podman, sobre Kubernetes, sobre múltiples plataformas de contenerización. Este contenedor se despliega en la infraestructura privada del cliente, ya sea infraestructura privada on-premise, privada, y al desplegarse abre una comunicación saliente. No hace falta abrir puertos en firewalls, no hace falta configurar VPNs, no hace falta configurar proxies inversos, ¿vale? No hay que exponer ni una sola dirección IP ni un nombre de DNS, porque el Step Runner lo que hace es establecer un canal con autenticación mutua desde el interior de la red del cliente hacia la nube del cliente en Torque. Una vez establecida esta comunicación TCP en el puerto 443, esa comunicación se convierte en bidireccional y sobre ella circula tráfico binario en el que el orquestador del workspace del cliente en Torque le pide al Step Runner que ejecute aquellas acciones en las que se requiere comunicación con infraestructura interna, ya sea pues desde el directorio activo de Microsoft hasta otra herramienta privada o cualquier otra herramienta que se quiera que únicamente toda la ejecución se realice dentro de la infraestructura del propio cliente. Pues estupendo, muchas gracias, Alberto. La verdad es que estoy personalmente muy feliz porque creo que esta plataforma generó tantas dudas o finalmente tanto interés
que tuvimos que alargar un poco el webinar. Así es que muchas gracias por tus respuestas. No quiero dejar de agradecerle a todos los que se quedaron hasta el final, incluidos estos minutitos extra, y quiero darles personalmente las gracias en nombre de DotForce por estar en este webinar, a nuestros invitados de Torque, y los dejamos invitados a contactarnos en caso de que quieran hacer cualquier otra pregunta que les haya quedado en el tintero. Para eso está DotForce con las mejores soluciones de ciberseguridad y siempre innovando. Así es que muchas gracias a todos los presentes y compañeros. Nos vemos en breve.